Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Macarena Morales, yo soy profesora del Instituto de Formación Docente Continua de la ciudad de Villa Regina, en la provincia de Río Negro. La experiencia que voy a compartir con ustedes fue realizada en el primer cuatrimestre del año 2020, en el espacio curricular de Antropología Sociocultural del Profesorado de Educación Especial, con orientación en discapacidad intelectual que se dicta en el instituto. La unidad 3 del programa de Antropología aborda los debates relacionados con cuestiones de género y con las complejidades que involucran la construcción de una sociedad y de una escuela intercultural, y en este último punto es que se centra el relato que voy a compartir. Para trabajar interculturalidad tenemos que partir del reconocimiento de que en nuestro contexto geopolítico es el pueblo mapuche quien ancestralmente habitó el territorio de lo que hoy es la provincia de Río Negro y es por lo tanto quien se constituye como sujeto privilegiado y protagónico del diálogo intercultural. Caracterizamos a la interculturalidad teniendo en cuenta los aportes de los estudios decoloniales y de la interculturalidad crítica, y en ese sentido es que sostenemos que la construcción de la identidad nacional de nuestro Estado se ha sustentado históricamente en la marginación, en la opresión, en prácticas violentas hacia los grupos que no se ajustaban al imaginario eurocéntrico, ideal, que sostenían los grupos dominantes. Y en este proceso, la escuela ocupó una importancia significativa. Todos los años, cuando trabajo interculturalidad, lo que hago entonces es trabajar en colaboración con personas que pertenecen al pueblo mapuche, que trabajan en educación intercultural y que proponen las clases, actividades, charlas, talleres. Pero el año 2020 y el contexto de pandemia nos presentó el desafío de reformular esta modalidad de trabajo, ya que no disponíamos de la posibilidad del encuentro que habíamos tenido otros años. Ante esta situación, empecé a pensar en propuestas alternativas con el acompañamiento de la subcoordinadora de Educación Intercultural Bilingüe de la zona del Valle de nuestra provincia, en donde está la ciudad de Villa Regina, y teniendo en cuenta las posibilidades de que disponíamos, es que se construyó la propuesta que ahora les voy a contar. El primer paso fue presentar a los estudiantes algunos textos de referencia que nos brindaron un marco teórico para las discusiones que deseábamos analizar, y además también les presenté información acerca de las escuelas que funcionan en nuestra provincia con la modalidad de educación intercultural bilingüe. Con toda esa información les presenté a los estudiantes dos consignas de trabajo para realizar en pequeños grupos. La primera consigna consistía en hacer de cuenta que tenían que exponer ante un auditorio que desconocía los temas, qué es la educación intercultural y cuál es el panorama general de nuestra provincia con respecto a este tema. Y la segunda consigna tenía que ver con el abordaje de manuales escolares. Tomamos algunos textos de escuelas primarias, específicamente los apartados en donde se aborda la temática de los pueblos originarios, y la consigna era debatir y pensar si esos textos contribuyen o no a la educación intercultural caracterizada desde el marco teórico que acabamos de describir. Este proceso nos permitió algunos logros importantes. Por un lado, un diálogo crítico y fructífero entre estudiantes y también conmigo como docente. Por otro lado, pensar a la interculturalidad como un proyecto que no tiene que ver solamente con las escuelas interculturales, sino también con toda práctica de enseñanza y de aprendizaje. Por otro lado, también pudimos mirar críticamente prácticas concretas de enseñanza y problematizar las propias trayectorias educativas de los estudiantes. Mientras yo iba realizando este proceso, el equipo de educación intercultural bilingüe de nuestra provincia nos fue acompañando de la manera en que les voy a contar ahora. Las diferentes subcoordinadoras elaboraron información sobre la situación de las diferentes escuelas interculturales del territorio de la provincia de Río Negro, y sobre todo nos fueron contando la forma en que estaban trabajando en este contexto de pandemia. Nos fueron enviando esos aportes en diferentes formatos, textos, videos y fotografías. Entonces el siguiente paso fue poner a disposición de los estudiantes toda esa información que las subcoordinadoras nos habían ofrecido.
Y así se inició la etapa final de esta propuesta, que tuvo que ver con proponer a los estudiantes, a partir de la indagación de todo ese material que las subcoordinadoras nos habían compartido, la consigna de trabajo fue escribir una carta o un mensaje destinado a las compañeras, al equipo de educación intercultural, contándoles qué habían aprendido en todo ese proceso. Podían elegir en qué formato enviar ese mensaje, con texto, video, audio, y también podían decidir si querían trabajar en forma individual o en forma grupal. Una vez que recolecté este material, lo compartí también con las subcoordinadoras de la provincia de Río Negro. Este proceso fue muy significativo, nos permitió abrir interrogantes, fue una experiencia muy interesante, sobre todo porque nos permitió poner en marcha un proceso de construcción colectiva en el contexto de la pandemia y ante la imposibilidad del encuentro físico, y además trascender el ámbito académico, ofrecer oportunidades de diálogo, pensar más allá de las tareas desarrolladas en clases, abrir interrogantes, plantear preguntas, y tratar de comprender a la interculturalidad como proyecto abierto, más que como propuesta acabada o predefinida. Bueno, saludos y muchas gracias.